Ahora sí, ya estoy grabando, entonces vamos a comenzar con el capítulo 6, que fue donde nos quedamos, ¿vale? Entonces dice, ¿y qué ocurre con el sufrimiento? ¿Es el sufrimiento el camino hacia Dios? Algunos dicen que es el único camino. A mí no me gusta el sufrimiento, y si alguien dice lo contrario, es que no me conoce. El sufrimiento es un aspecto innecesario de la experiencia humana. No solo es innecesario, es también insensato, desagradable y peligroso para la salud. Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué tú, si eres Dios, no le pones fin ya que tanto te desagrada? Ya le he puesto fin, pero sencillamente os negáis a utilizar las herramientas que os he dado para hacerlo. Y es que el sufrimiento no tiene nada que ver con los acontecimientos, sino cómo reacciona uno ante ellos. Fíjense, súper importante esta parte. El sufrimiento no tiene nada que ver con los acontecimientos, sino cómo reacciona uno ante ellos. Es decir, nuevamente, la importancia de la percepción, el cómo yo percibo eso que me está sucediendo, porque a partir de cómo yo percibo eso que me está sucediendo, voy a sufrir o no con respecto a lo que está sucediendo. Es decir, si yo creo que esto que está sucediendo es algo bueno, entonces no voy a sufrir, pero si creo, tengo una creencia de que esto que está sucediendo es malo, entonces voy a sufrir. Entonces, la raíz del sufrimiento es las creencias. Entonces, por eso les digo siempre que es súper importante observar mis creencias, dónde están las raíces de mis creencias, y esas creencias van a hacer que yo me expanda, ¿no? Es decir, que me libere, que vaya hacia el amor, o que me contraiga, es decir, que me haga sufrir, que vaya hacia el miedo, etcétera. Sí. Lo que sucede es meramente lo que sucede, pero lo que uno piensa de ello es otra cuestión, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí es, todos los eventos son neutros, no hay nada bueno ni malo, todo es. El tema es lo que tú piensas con respecto a lo que está sucediendo, que hace que tú tengas una cierta reacción ante esa circunstancia. Yo os he dado las herramientas con las que responder y reaccionar ante los acontecimientos de modo que el dolor disminuya. En realidad, se elimine, pero no los habéis utilizado. Perdona, pero ¿por qué no elimináis los acontecimientos? Una buena pregunta. Desgraciadamente, yo no los controlo en absoluto. ¿Que no los controlas en absoluto? Por supuesto que no. Los acontecimientos son sucesos en el tiempo y el espacio que vosotros producís por decisión propia. Y yo nunca interferiré en vuestras decisiones. Hacerlo equivaldría a ignorar la propia razón de haberlas creado. Pero esto ya los he explicado antes. Entonces, nuevamente, esto interfiere con el libre albedrío. El que Dios llega y diga, elimino esto, elimina el libre albedrío, porque al final del día, a través de las decisiones que nosotros hemos tomado, consciente o inconscientemente, es que nosotros estamos creando ciertas circunstancias que nosotros podríamos llamar de sufrimiento, y esas mismas decisiones nos ha llevado a ese tipo de situaciones. Entonces, somos nosotros mismos quienes hemos creado esa misma parte, ¿no? Entonces, el que Dios llegue y elimine todo el sufrimiento, todo eso es quitarnos el libre albedrío, y entonces nada de esto tendría sentido. Si algunos acontecimientos los producís intencionalmente y otros los atraéis más o menos conscientemente. Algunos de ellos, los grandes desastres naturales, se hallan entre los que incluís en esta categoría. Los atribuís al destino. Sin embargo, el destino no es más que el conjunto de todos los pensamientos, en otra palabra, la conciencia del planeta, la conciencia colectiva. Precisamente eso es. Entonces, fíjense, nuevamente por eso yo siempre les digo, tenemos que hacer conciencia de cómo estamos sumando o restando al planeta. Porque nosotros podemos decir, pues sí, pero yo soy una buena persona. Pues sí, igual y eres una buena persona en tus actos, ¿no? Y tendremos que verlo juiciosamente. Pero ¿cómo piensas? Y lo mismo suma o resta la persona que hace como la que piensa. Es decir, lo mismo resta, o podríamos decir resta en el sentido de baja la frecuencia, genera más negatividad o acontecimientos de baja frecuencia. El que piensa negativo y dice es que todo está mal, es que esto está complicado, es que no hay paz, es que el gobierno, es que mi vida, es que no sé qué. Lo mismo está rezando esa persona que una persona que, por ejemplo, roba, una persona que hace actos violentos. Todo eso está generando de lo mismo. Entonces, no podemos quejarnos de
la situación del planeta cuando nosotros mismos estamos creando constantemente situaciones, energía de baja frecuencia a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones, ¿no? Entonces es importante que justamente el despertar, parte del despertar es hacerme consciente de qué estoy generando, hacerme consciente de cómo estoy sumando al planeta a través justamente de lo que pienso, digo y hago. Sí. Hay quienes dicen que el mundo tiene los días contados, nuestra ecología está agonizando, nuestro planeta se encamina hacia un gran desastre geofísico, terremotos, volcanes, quizá incluso un cambio en la inclinación del eje terrestre. Y hay otros que afirman que la conciencia colectiva puede cambiar todo eso, que podemos salvar a la Tierra con nuestros pensamientos. Los pensamientos se convierten en acción. Si un número suficiente de personas creen que se debe hacer algo en auxilio del medio ambiente, salvaréis a la Tierra. Pero debéis apresuraros, puesto se ha hecho ya mucho daño y durante mucho tiempo y se requerirá de un gran cambio de actitud, ¿no? Entonces, esto justamente es lo que se habla de la era de Acuario, ¿no? De la era de Acuario, de la era que estamos viviendo, que cada vez más personas estamos despertando y estamos haciéndonos conscientes justamente de todo esto y tratamos justamente a través de nuestros actos, de lo que decimos, de lo que compartimos, sean acciones, pensamientos y palabras que eleven la vibración del planeta para entonces poder cambiar la frecuencia y poder, pues literalmente ayudar a la madre tierra que tanto le hemos quitado, ¿no? Si quieres decir que si no lo hacemos, veremos cómo la tierra es destruida junto con sus habitantes. Yo he hecho las leyes del universo físico lo bastante claras como para que cualquiera pueda entenderlas. Hay leyes de causa y efecto que ya han aparecido suficientemente clarificadas a vuestros científicos, a vuestros físicos y a través de ellas, a vuestros líderes mundiales. No es necesario clarificar dichas leyes una vez más. Volvamos al sufrimiento. ¿De dónde hemos sacado la idea de que el sufrimiento es bueno? De que el santo sufre en silencio. El santo sí sufre en silencio, pero eso no significa que el sufrimiento sea bueno. Los aprendices del maestro sufren en silencio porque entienden que el sufrimiento no es el camino hacia Dios, sino más bien un signo cierto de que todavía les queda algo que aprender en el camino hacia Dios, algo que recordar, ¿no? Entonces es esta parte de reconocer que los maestros o los aprendices de los maestros o quienes estamos en ese camino de despertar es hacernos cada vez conscientes que si algo me está haciendo sufrir, es decir, si algo me está incomodando, es reconocer que hay algo que tengo que aprender, ponemos entre comillas aprender, o más bien recordar y regresar. Y esta parte de aprender más bien es recordar, ¿no? Porque aquí en el libro se habla mucho, es que no vienes a aprender, más bien vienes a recordar quién eres. Y es en cada momento es recordar, y esto se habla, por ejemplo, mucho en el curso de milagros, ¿no? Recordar que estás viviendo el error. ¿Y qué es recordar que estás viviendo el error? Es recordar que esto que estoy viviendo, que lo único que existe realmente es el amor, ¿no? Y que yo tengo la elección justamente de elegir cómo veo esto a través del proceso de mis pensamientos, a través de, ¿no? Entonces recordar y exponerme, ok, si estoy sufriendo, si algo me está incomodando, quiere decir que el error está en mí, no en la situación, porque nuevamente todo, absolutamente todo es neutro. Entonces, si esto que está sucediendo es neutro, el error está en mí. Eso quiere decir que yo tengo una creencia limitante, una raíz que está equivocada, ¿no? Entonces, constantemente estarme cuestionando y observar ese sufrimiento y decir, ok, perfecto, ¿dónde está el error? Y justamente en el curso de milagros se te dice, regresa a tu inocencia, regresa al amor, recuerda que no eres culpable, porque mucho del sufrimiento viene justamente de un tema de culpa, ¿no? Entonces, reconocer y decir, ok, perfecto, esto no es lo que yo soy. Elijo mi ser más elevado. Elijo por encima de todo el amor. Elijo ver esto de otra forma. Dice, el auténtico maestro no sufre en silencio en absoluto, sino que únicamente parece estar sufriendo sin quejarse. La razón de que el auténtico maestro no se queje es que el auténtico maestro no está sufriendo, sino simplemente experimentando una serie de circunstancias que vosotros llamarás insoportables. Entonces, esto es bastante interesante porque cuando justamente es algo que he estado envolviéndome mucho estos últimos días y que incluso lo estoy empezando a experimentar en un punto de empezar a observar y entender
que al final del día, todas las emociones, todos los sentimientos, no son más que diferentes matices, es como son diferentes colores. No es que uno sea bueno y que el otro sea malo, no es que uno sea mejor y otro sea peor, es simplemente una gama de colores. El tema es que hemos clasificado que ciertas emociones son buenas y que ciertas emociones son malas, pero cada color puede generar una obra de arte, ¿no? Es justamente, eh, ayer me puse a dibujar, hace mucho que no lo hacía, y es cuando empiezas a dibujar o a crear cualquier cosa, al principio parece que no hay nada, ¿no? O un par de líneas. Pero conforme todo se va mezclando y todo se va dando, entonces puedes empezar a ver cómo se empieza a dar todo, ¿no? Cómo empieza a surgir una obra de arte. Y al final del día creo que esa es la parte de las emociones, es entender que no hay emociones buenas y emociones malas. El tema es que estamos acostumbrados a que cuando sentimos una emoción que nosotros clasificamos malas, que es de baja frecuencia, la negamos, ¿no? Es como, no, no la quiero porque es una vibración que tal vez me incomoda. Y lo que hacemos es que justamente al rechazarla, porque nos sentimos incómodos, recuerda que aquello que rechaza se resiste. Entonces, fuera de permitir que atraviese, simplemente que aparezca y atraviesa mi ser, justamente leía esta parte de, a ver, las emociones realmente permanecen en nuestro cuerpo de veinte segundos a 2 minutos. Es lo máximo que puede permanecer el cuerpo. Pero ¿por qué sentimos entonces constantemente esas emociones? Porque tú sostienes el pensamiento que trae esa emoción. Entonces lo que sucede es que resientes y vives una y otra vez lo mismo. Si nosotros, ¿por qué? Porque le estamos juzgando, le estamos poniendo de esto es bueno, esto es malo y lo sostenemos en la mente. Pero si permitimos simplemente que la emoción fluya, que lo que he comentado antes, que es lo que hacen, por ejemplo, los niños se permiten sentir. Entonces la emoción fluye a través de mí, se expresa, permito que se exprese sin juicio, es decir, ok, algo se necesita expresar aquí. Y no juzgar si es bueno o es malo, es permito que se exprese a través de mí sin juicios, observando y alejándome, no enganchándome. El tema es que una vez que sale la emoción, nos enganchamos. Y nos enganchamos con lo que nos dice el ego, que no es más que la programación que tiene tu mente. Entonces me creo lo que me está diciendo mi mente de no, ya lo hiciste otra vez mal, o mira, ya te hicieron, o mira esto, mira lo aquello. Nos enganchamos, nos envolvemos con esa ilusión y entonces nos creemos una realidad distorsionada, ¿no? O la ilusión que se le llama en el curso de milagros. Pero no es más que una historia de mi mente. Lo que tengo que hacer es empezar a hacerme consciente y observar y no engancharme. Es como si literalmente eh, fuera una persona externa que te estuviera contando todas estas historias. Y reconocer y decir, ok, perfecto, elijo no engancharme con esto, ok, estoy sintiendo esta emoción que se está expresando, porque evidentemente esta emoción me está observando que viene, hay una raíz, una creencia limitante aquí, porque las emociones no son más que nuestro GPS, que nos muestran en dónde estamos parados. Entonces, ok, está surgiendo una emoción que podríamos llamar mala o de baja frecuencia, entonces quiere decir que hay una creencia limitante o una creencia errónea con respecto a esto. Ok, perfecto. No es más que eso. Me viene a mostrar que algo está equivocado en mi sistema de creencias. Pero ¿qué es lo que hacemos? En lugar de observarla justamente de, ok, aquí es donde está el error, lo que hacemos es que nos enganchamos con ese error y decimos, no, pero es que la vida es terrible y no, y nos enganchamos en el drama. Entonces es, ok, hago conciencia de lo que me está queriendo mostrar mis sentimientos, ¿no? Para observar dónde está el error y al final del día reconocer que esto no es más que un llamado de regresar a mi verdadera esencia, de regresar a quien soy realmente, de perdonarme y aceptar mi naturaleza, mi divinidad, mi inocencia y quién soy en realidad. ¿No? Es elegir el amor sobre todas las cosas. Entonces, elijo ser amable en esta circunstancia conmigo y con quien sea o lo que sea que esté involucrado en esta situación. Pero como todo,
y lo hemos dicho varias veces, ¿no? Todo requiere de práctica. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a dejarte envolver y engancharte con el drama del ego. Entonces es importante que tomamos esa pausa. Y a medida que lo hagas constantemente, entonces lo que va a ir sucediendo es que vas a ir generando ese hábito y cada vez va a ser mucho más fácil hacerlo. Sí, un maestro practicante no habla de sufrimiento, sencillamente porque entiende claramente el poder de la palabra. Por lo tanto, simplemente decide no hablar de ello. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿No? Todo lo contrario. O sea, cuando sentimos una emoción negativa, lo que hacemos es que la expandimos, ¿no? Y como les digo, le echamos crema a los tacos. Nos pasa algo malo y lo expandimos, pero cuando nos pasa algo bueno, no lo hacemos, ¿no? Entonces es darme cuenta y con eso no se trata de que te lo tragues y que te lo calles, es simplemente entender desde una perspectiva de no engancharme en el drama, observarlo y no darle más peso, no darle más poder, porque reconozco que el hablar de ello es darle más poder y darle más poder, darle más enfoque significa darle más energía. Y si le doy más energía, quiere decir que estoy creando más de esto para mí a nivel individual y para nivel colectivo. ¿Por qué? Porque recuerda que todo, absolutamente toda la energía genera una conciencia colectiva, que es la energía que todos sumamos. Y esa energía que todos sumamos va haciendo que situaciones globales sucedan en el planeta. Si hacemos real aquello a lo que prestamos atención, y el maestro lo sabe, el maestro se reconoce en que escoge aquello que decida ser real, ¿no? Entonces, nuevamente, recordar en dónde estoy poniendo el enfoque. Todos vosotros los hacéis de vez en cuando. No hay ninguno de vosotros que no haya hecho desaparecer un dolor de cabeza o que una visita al dentista haya resultado menos dolorosa por medio de una decisión al respecto. Un maestro simplemente toma la misma decisión en asuntos de mayor importancia. Pero ¿por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos siquiera la posibilidad de sufrir? No podéis conocer ni llegar a ser aquello que sois en ausencia de aquello que no sois, tal como yo lo he explicado, ¿no? Entonces recuerda nuevamente, si solamente existe amor, no vas a poder entender el amor porque no tienes el opuesto. ¿Por qué? Porque recuerda que en el mundo físico en el que vivimos, estamos hablando en el mundo físico, ¿ok? Porque a nivel conciencia, a nivel experiencia álmica, a nivel experiencia energética o espíritu, está el todo, ¿no? Y eso es puro amor, pura conciencia. Pero en el mundo dual, yo no puedo conocer lo que es arriba sin lo que es abajo. ¿Cómo puedo comparar arriba y abajo si no hay dos puntos de referencia? Siempre necesito dos puntos de referencia para poder ver uno contra el otro. Entonces, justamente necesita ver los opuestos, ¿no? En este caso, el amor y el miedo. Pero el que existan no significa que tú tengas que estar en medio, en el miedo, perdón, ¿no? O en la baja, o en la frecuencia más baja. Significa que tienes la opción de elegir en cuál quieres estar constantemente. El tema es que se te ha olvidado que tienes el poder de elegir, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como no eres consciente de que puedes elegir, te dejas llevar por lo que existe en la conciencia colectiva. Por eso, nuevamente, la importancia de la conciencia colectiva. Y si la conciencia colectiva está mayormente en baja frecuencia, entonces, como tú eres inconsciente y no estás despierto, entonces la conciencia colectiva te afecta o te ves atrapado en la conciencia colectiva. Y si sigo sin entender por qué tenemos la idea de que el sufrimiento es bueno. Actúas con buen juicio al insistir en esta pregunta. El saber originario en torno a la cuestión de sufrir en silencio, que se ha pervertido de tal modo que actualmente muchos creen, y varias religiones realmente enseñan que el sufrimiento es bueno y la alegría es mala. Por lo tanto, habéis decidido que si alguien tiene cáncer y no se lo dice a nadie, es un santo. Y en cambio, si alguien posee una sexualidad vigorosa por elegir un tema explosivo y la celebra abiertamente, es una pecadora. ¿No? Entonces, nuevamente es esta parte de hemos malinterpretado o entendido diferente el cómo se expresa las cosas porque creemos justamente que el no hablar del tema significa
que eso es bueno, ¿no? El sufrir es bueno. Dice, chico, realmente has elegido un tema explosivo. Además, has cambiado hábilmente el pronombre de masculino a femenino. ¿Con qué idea lo has hecho? Con la de mostrarte vuestros prejuicios. No os gusta pensar en que una mujer tenga una sexualidad vigorosa y mucho menos en que lo celebre abiertamente. Preferirás ver a un hombre agonizando sin un gemido en el campo de batalla que a una mujer haciendo el amor con muchos gemidos en la calle. ¿Tú no? Yo no tengo ningún juicio respecto a lo uno o a lo otro, pero vosotros tenéis toda una serie de juicios, y te diría que son vuestros juicios los que impiden que vuestra alegría y vuestras expectativas las que os hacen felices. Todo esto junto es lo que causa vuestro malestar y en consecuencia da origen a vuestro sufrimiento. Entonces, nuevamente esta parte de los juicios, todos estos juicios que tenemos de con que esto es bueno, esto es malo, esto es mejor, esto es peor, generan ese sufrimiento, ¿no? Y así como con el sexo, con muchas cosas, ¿no? ¿Cómo sé que lo que dices es cierto? ¿Cómo sé siquiera que es Dios quien me habla y no mi propia imaginación hiperactiva? Eso ya me lo has preguntado antes, y mi respuesta es la misma. ¿Qué diferencia hay? Aunque todo lo que te he dicho estuviera equivocado, ¿no se te ocurre un modo mejor de vivir? No. Entonces lo equivocado es correcto y lo correcto es equivocado. Déjame que te diga algo para ayudarte en tu dilema. No te creas nada de lo que te diga, simplemente vívelo, experiméntalo. Luego vive cualquier otro paradigma que quieras construir. Después, ten en cuenta tu experiencia a la hora de encontrar tu verdad. Esta parte es súper importante y me encanta en la parte, es una de mis partes favoritas en el libro. Y esto te lo pido que lo lleves no solamente en este libro, sino en cualquier enseñanza que estás teniendo. Es algo que yo me he quedado mucho, esta parte de cuestionar y justamente cuando empezamos a leer este libro fue lo primero que empecé, es observa si aquello que estás aprendiendo, leyendo, estudiando, te están diciendo, etcétera, te expande o te contrae. Es decir, te libera o te esclaviza, te abre el amor o te inunda o te llena de miedo. Punto número uno, porque a través de eso vas a reconocer si eso que se te está enseñando es útil para ti o no. Porque, a ver, entendamos que nosotros estamos creando constantemente nuestra realidad a través de lo que creemos. Entonces, elige qué estás creyendo. Elige constantemente enseñanzas que te expandan, que te liberen, que te lleven hacia el amor, que te hagan más libre, que puedan expandir hacia el ser ilimitado que eres. Si algo te limita, te contrae, te genera miedo, entonces, ¿por qué elegir eso? ¿No? Y segundo punto más importante es no creas absolutamente nada. Dejemos de tener esta mentalidad de si alguien lo dice es el camino correcto, porque no hay un camino correcto, el camino correcto es el que tú eliges transitar y el que a ti te funcione, y por eso dice aquí, experiméntalo. Experimenta eso que se está diciendo aquí, experimenta cualquier cosa que te llame la atención y elige después, una vez que lo hayas experimentado, si es parte de tu verdad o no. ¿Y quiere decir que si es parte de mi verdad o no? ¿Se me expande o no? ¿Esto me está sumando? Perfecto, sí, elígelo. El tema es que estamos acostumbrados a seguir el camino de alguien más. Estamos acostumbrados que si alguien dice que a esa persona le funciona ese camino, creemos que a nosotros también nos va a funcionar. Pero el tema es que somos seres individuales, somos seres únicos, que venimos a experimentarnos justamente la individualidad. Entonces, cada uno de nosotros quiere decir que cada uno de nosotros tenemos un camino totalmente diferente. Y que lo que me suma a mí puede que no te sume a ti, lo que te asume a ti puede que sí me sume a mí o que no me sume. El tema es, observa, analiza toda la información que está a tu entorno a través de libros, personas, talleres, etcétera. No es una verdad única. Es elige. Si aquello que se te está poniendo sobre la mesa es como si te dieran, estuvieras en un buffet y se te están dando muchas posibilidades. Y dentro de esas posibilidades, tú vas probando y vas diciendo, ok, esto se me gusta, esto no me gusta, esto se me expande, esto no me expande. O sea, ¿qué eliges?
Porque nuevamente repito y recalco, y esto quédatelo muy grabado, que tú estás creando tu realidad a partir de lo que crees. Entonces, elige creer cosas que te expandan, porque de nada sirve elegir cosas que te contraen, porque al final del día lo que buscamos es justamente nuestra libertad y sentirnos en paz, ¿no? Entonces, justamente el otro día también me cuestionaba esta parte. Yo decía, a ver, ¿qué es lo que más deseo en este mundo? Y quiero que te preguntes esto en este momento. ¿Qué es lo que más deseas en esta vida? Y pónganmela ahí en el chat, compártanla. Vamos a expandir conciencia. Vamos a analizar qué es lo que más deseas en esta vida. Compártanos en el chat. ¿No? ¿Nadie desea nada? Pues si alguien quiere también abrir su micrófono, también lo puede abrir y compartir. A ver, por ahí Lisette dice paz. ¿Quién más? Perito dice mi tranquilidad, mi seguridad de lo que soy, vivir en paz, armonía, prosperidad, gozosa. Ok, súper. Entonces fíjense, justamente, qué interesante, porque sí, o sea, el punto número uno es la paz, porque ponte a pensar en cualquier otra cosa. Supongamos que dices, mi prioridad número uno en este momento es tener prosperidad, tener abundancia. Ok, perfecto. Imagínate que tienes todo el dinero del mundo, pero que no estás en paz. ¿De qué te sirve? Oye, mi prioridad número uno es tener hijos. Ok, perfecto. Tienes hijos, pero no tienes paz. ¿De qué te sirve? Mi prioridad número uno es tener la pareja, el coche, salud, ¿no? Muchos dicen salud. Ok. Imagínate que tienes salud y todo eso, pero que no tienes paz. O sea, si te fijas, al final realmente lo que queremos es la paz. Y a partir de la paz, que es como nuestra verdadera esencia, creo que decíamos, la paz siempre está ahí, se expande todo lo demás, ¿no? Entonces es darme cuenta que lo que busco yo constantemente es la paz. Y si lo que busco yo constantemente es la paz, entonces tengo que elegir yo constantemente la paz. Es decir, a través de cualquier situación que yo estoy viviendo, elige tu paz primero. O sea, si ya nos dimos cuenta que la paz es lo que más queremos, entonces elige la paz en cada momento. Elige que nada te quite tu paz. Y si algo te está quitando tu paz, es que quiere decir que hay un error a nivel mental, que no estás viendo las cosas tal y como son. Las estás viendo a través de tu filtro, de tus juicios, de tu percepción, ¿vale? Dice, déjame que te diga algo para ayudarte en tu dilema. No te creas nada de lo que te diga, yo ya lo leí, ¿no? Pero simplemente vívelo, experimentalo. Luego vive cualquier otro paradigma que quieras construir y después ten en cuenta tu experiencia a la hora de encontrar tu verdad. Un día, si tienes mucho valor, experimentarás un mundo en el que hacer el amor se considerará mejor que hacer la guerra. Ese día te regocijarás. Ok, capítulo 7. La vida causa tanto espanto y es tan confusa. Quisiera que las cosas fueran más claras. La vida no tiene nada de espantoso si no te preocupas por los resultados. ¿Quieres decir si no deseas nada? Exacto. Elige, pero no desees. Eso resulta muy fácil para aquellas personas que no tienen a nadie que dependan de ellas. Pero ¿qué pasa si uno tiene esposa e hijos? El camino de la familia siempre ha sido un camino muy estimulante, quizá el más estimulante. Como tú dices, resulta muy fácil no desear nada cuando solo te has de preocupar de ti mismo.
Cuando tienes a otras personas a las que quieres, es natural desear solo lo mejor para ellas. Resulta doloroso no poder darles todo lo que quieras que tuvieran, un hogar agradable, ropa decente, comida suficiente. Me siento como si hubiera estado luchando durante 20 años solo para vivir siempre haciendo equilibrios y al final para nada. ¿Te refieres a la riqueza material? Me refiero a alguna de las cosas básicas que un hombre quisiera dar a sus hijos. Me refiero a alguna de las cosas sencillas que un hombre quisiera dar a una mujer. Ya veo, consideras que tu tarea en la vida es proporcionarles todas esas cosas. ¿Imaginas que eso es lo que consiste tu vida? No estoy seguro de haberlo planteado de ese modo. No es que mi vida consta en eso, pero ciertamente estaría bien que al menos eso fuera un subproducto. Bien, entonces volvamos a ello. ¿En qué crees que consiste tu vida? Esa es una buena pregunta. A lo largo de los años he tenido distintas respuestas a ella. ¿Cuál es tu respuesta en ese momento? Me parece tener dos respuestas a la pregunta. La respuesta en que me gustaría creer que consiste y la respuesta en que creo que consiste. ¿Cuál es la respuesta en que te gustaría creer que consiste? Me gustaría creer que mi vida consiste en la evolución de mi alma. Me gustaría creer que mi vida consiste en expresar y experimentar la parte de mí que más amo, la parte de mí que es compasión y paciencia, entrega y ayuda, la parte de mí que es conocimiento y sabiduría, perdón y amor. Suena como si hubieras estado leyendo este libro. Sí, y desde luego es un libro maravilloso a nivel esotérico, pero estoy tratando de comprender cómo practicarlo. La respuesta a tu pregunta acerca de en qué creo realmente que consiste mi vida es que consiste en sobrevivir día a día. Ah, ¿y crees que una cosa excluye a la otra? Bueno, ¿crees que lo esotérico excluye la supervivencia? La verdad es que me gustaría hacer algo más que sobrevivir. He estado sobreviviendo todos estos años y considero que todavía lo estoy, pero quisiera que la lucha por la vida terminara. Considerar que ir tirando día a día es también una lucha. Quisiera hacer algo más que sobrevivir. Quisiera prosperar. ¿Y a qué llamarías prosperar? A tener lo suficiente para no tener que preocuparme de cómo conseguiré mi próximo dólar, a que, a que no me suponga una tensión y un esfuerzo el simple hecho de pagar el alquiler o la factura del teléfono. Quiero decir que lamento ser tan tribal, pero estamos hablando de la vida real y no de cuentos de hadas o del romántico cuadro de la vida que escribes en este libro. Detecto un cierto enfado. No tanto enfado como frustración. He seguido el juego espiritual durante más de 20 años y mira lo que he conseguido. Un cheque de asilo de pobres. Y ahora acabo de perder mi trabajo y parece que el flujo de dinero en efectivo ha cesado de nuevo. Estoy realmente cansado de luchar. Tengo 49 años y me gustaría tener alguna seguridad en la vida para poder dedicar más tiempo a la esencia de Dios, la evolución del alma, etcétera. Ahí en donde está mi corazón, pero no es donde mi vida me permite dirigirme. Bueno, todo esto está muy bien dicho, y además sospecho que hablas en el nombre de toda una certa de personas que comparten la misma experiencia. Voy a responder a tu sinceridad frase por frase, de modo que podamos rastrear con facilidad la respuesta y examinarla detalladamente. Tú no has seguido el juego espiritual durante 20 años, sino que apenas has estado rozando sus orillas. Por cierto, esto no es un reproche, sino únicamente la afirmación de una verdad. Te consideré que durante 2 décadas has estado contemplándolo, coqueteando con él, experimentándolo de una vez en cuando, pero yo no he percibido tu más auténtico compromiso con el juego hasta hace muy poco. Con esta parte es muy importante, pero ¿cuánto de nosotros decimos esta parte de todo lo que he hecho, todo lo que... y realmente, no- si nos ponemos y somos conscientes, realmente nuestro compromiso no ha estado en esta parte espiritual. Nuestro compromiso realmente ha estado todos estos años en la parte exterior y tal vez hasta este momento estemos entendiendo y aperturándonos a realmente lo que es la espiritualidad. Que quede claro que seguir el juego espiritual significa dedicar toda tu mente, todo tu cuerpo, todo tu alma al proceso de crearte a ti mismo a imagen y semejanza de Dios. Fíjense cómo está subrayado aquí. No, para que nos quede bien claro. Que quede claro que seguir el juego espiritual significa dedicar toda tu mente, todo tu cuerpo, todo tu alma al proceso de crearte a ti mismo a imagen y semejanza de Dios. Es decir, a tu ser más elevado, que no es más que amor incondicional. Entonces, en cada momento que mi mente, que mi cuerpo, que mi alma, es decir, todo lo que digo, hago y pienso,
actúe desde mi ser más elevado, que es el amor incondicional. Este es el proceso de autorrealización sobre el que han escrito los místicos orientales y es el proceso de salvación del que se ha ocupado muchos teólogos occidentales. Se trata de un acto de suprema conciencia realizado día a día, hora a hora, momento a momento. Es una elección y una reelección en cada instante. Es una continua creación, una creación consciente, creación con un propósito. Se trata de utilizar las herramientas de creación de las que hemos hablado y de utilizarlas conscientemente y con una sublime intención. Eso es participar en el juego espiritual. Entonces, ¿cuántos años llevas dedicado a ello? Ni siquiera he empezado. Tampoco te vayas de un extremo al otro y no seas tan duro contigo mismo. Tú sí te has dedicado a este proceso y en realidad estás más metido en el que de lo que tú crees. Pero no has estado haciéndolo durante 20 años, ni nada parecido. Sin embargo, lo cierto es que no es importante cuánto tiempo lleves dedicando a ello. ¿Lo estás haciendo ahora? Eso es lo que cuenta. Vayamos a tu afirmación. Dices que mire lo que has conseguido y te describes a ti mismo a punto de ir a parar al asilo de pobres. Pero te miro y lo que veo es otra cosa bastante distinta. Veo a una persona que está a punto de ir a parar a una espléndida casa. ¿Crees que tienes un cheque del olvido? Y yo veo que tienes un cheque de nirvana. Aunque por supuesto, ello depende en gran medida de cuál creas que es tu paga y qué fin encamines tu labor. Fíjense nuevamente, depende de el punto de vista, que es lo que veas tú a través de lo que te está sucediendo. Una persona puede ver algo maravilloso de la situación en que está sucediendo a otra persona, dependiendo de sus juicios y de sus expectativas, puede decir que es lo peor que le está sucediendo. Si el objeto de tu vida es adquirir lo que tú llamas seguridad, veo y entiendo por qué sientes que tienes un cheque de asilo de pobres. Sin embargo, incluso esta afirmación está sujeta a rectificación, puesto que mi paga, todo lo bueno vendrá a ti, incluida la experiencia de sentirte seguro en el mundo. Mi paga, el pago que obtienes cuando trabajas para mí, y cuando trabajas para ti significa trabajar en ti, ¿no? Llegar justamente al despertar, dice, no, mi paga, el pago que obtienes cuando trabajas para mí, proporciona mucho más que bienestar espiritual. También puedes obtener bienestar físico. Pero la parte irónica del asunto es que una vez que experimentes la clase de bienestar espiritual que mi paga proporciona, te darás cuenta de que lo último que te preocupará será el bienestar físico. Incluso el bienestar físico de los miembros de tu familia dejará de preocuparte, ya que una vez que alcances un determinado nivel de conciencia de Dios, entenderás que no eres responsable de ninguna otra alma humana y que si bien es digno de encomio querer que todas las almas gocen de bienestar, cada una de ellas debe elegir y está eligiendo su propio destino en cada momento. Es obvio que maltratar o destruir deliberadamente a otra persona no es precisamente la acción más elevada. Es obvio que resulta igualmente inapropiado descuidar las necesidades de quienes has hecho que dependan de ti. Tu tarea consiste en hacer que sean independientes, en enseñarles de modo más rápido y completo posible cómo prescindir de ti. No les favoreces mientras te necesiten para sobrevivir, sino solo y realmente en el momento en el que se den cuenta de que no te necesitan. En el mismo sentido, el momento más importante para Dios será aquel en que os deis cuenta de que no necesitáis a Dios. Fíjense qué importante esto, ¿no? Esta parte de justamente habla de esta parte como de los hijos, ¿no? Y decir, a ver, enséñale a tus hijos a cómo ser independientes, ¿no? Cómo prescindir de ti. De la misma forma que para mí Dios va a ser maravilloso el día que te des cuenta que no me necesitas a mí, que tú eres tu propio Dios, que tú puedes crear lo que sea que tú quieres, que no me necesitas a mí para decirme, Dios, please, te ayudo, pídame ayuda. No, no necesitas, tú crea tu poder, ¿no? Sí, sí, ya lo sé. Esto es la antítesis de todo lo que siempre habéis pensado. Pero vosotros, maestros, os han hablado de Dios, de un Dios colérico y envidioso, de un Dios que necesita que le necesiten. Y eso no es un Dios en absoluto, sino un neurótico sustituto de lo que sería una deidad. Un auténtico maestro no es aquel que tiene más discípulos, sino aquel que crea más maestros. Un auténtico líder no es aquel que cuenta con más seguidores, sino el que crea más líderes. Un auténtico rey no es aquel que tiene más súbditos, sino aquel que hace que la mayoría de ellos accedan a la realeza.
Un auténtico profesor no es aquel que posee más conocimiento, sino aquel que logra que la mayoría de sus semejantes alcancen el conocimiento. Y un auténtico Dios no es aquel que cuenta con el mayor número de siervos, sino aquel que sirve al mayor número de ellos, haciéndoles así dioses. Este es, pues, el propósito y la gloria de Dios, que sus súbditos dejen de serlo y que todos conozcan a Dios no como lo inalcanzable, sino como lo inevitable, ¿no? Entonces, que te conozcas a ti a través del Dios que tú eres. Quisiera que entendieras esto. Vuestro destino feliz es inevitable. No podéis dejar de salvaros. No hay más infierno que ignorar esto. ¿No? Entonces, realmente, nuevamente, nosotros creamos nuestro propio infierno, que no es más que el sufrimiento, a través de negar lo que realmente somos, a través de poner nuestro enfoque en el exterior en lugar de enfocarnos en conectar con la grandeza que nosotros somos. Así pues, con vuestros padres, esposas y personas queridas, debéis tratar de no hacer de vuestro amor un pegamento que liga, sino más bien un imán que primero atrae, pero que luego se gira y repele, para que ellos a quienes atrae no empiecen a creer que necesitan estar pegados a vosotros para sobrevivir. Nada puede estar más lejos de la verdad, nada puede resultar más perjudicial para los demás. Deja que tu amor lance a tus seres queridos al mundo y experimentar plenamente quiénes son. Si haces esto, habrás amado verdaderamente, ¿no? Es lo que habla justamente de un amor libre, desde la expansión y no desde la necesidad y el apego. Este modo de ser cabeza de familia constituye un gran reto. Hay muchas distorsiones, muchas preocupaciones mundanas. Ninguna de ellas preocupa a una zeta. Le llevan su pan y su agua, le dan la humilde estera en la que acostarse y pueden dedicar todas sus horas al rezo, a la meditación y a la contemplación de lo divino. Qué fácil resulta contemplar lo divino en estas circunstancias. Qué tarea tan sencilla. Pero darle una esposa e hijos, contempla lo divino en un bebé al que hay que cambiarle a los 3 de la madrugada, contempla lo divino en una factura que hay que pagar a primeros de mes, reconoce la mano de Dios en la enfermedad que contrae tu esposa, en el trabajo que acabas de perder, en la fiebre de tu hijo, en el dolor de tus padres. Ahora es cuando hablamos de santidad. Entiendo tu fatiga, sé que estás cansado de luchar, pero te aseguro una cosa, cuando más me sigues a mí, la lucha desaparece. Vive en tu espacio divino y todos y cada uno de los acontecimientos serán bendiciones. ¿Cómo puedo conseguir mi espacio divino cuando acabo de perder mi trabajo? Hay que pagar el alquiler, los chicos necesitan ir al dentista y permanecer en mi elevado y filosófico espacio parece el modo menos probable de resolver todo esto. No me abandones cuando más me necesitas. Esta es la hora de tu mayor prueba. Este es en el momento de tu mayor oportunidad. Se trata de la oportunidad de demostrarte a ti mismo lo que aquí se ha escrito. Cuando te digo no me abandones, parezco ese Dios necesitado y neurótico del que hemos hablado, pero no lo soy. Puedes abandonarme si quieres, no me importa, y no cambiará nada entre nosotros. Simplemente te digo como una respuesta a tus preguntas. Cuando las cosas se ponen mal, es cuando más a menudo olvidáis quiénes sois y las herramientas que os he dado para que creéis la vida tal como la decidáis, ¿no? Entonces, fíjate, esta parte es súper importante, ¿no? Es justamente en esos momentos tan complicados, es cuando más necesitas reconectar, perdonarte, que no es más que reconocer el error que está sucediendo, observar las cosas desde un punto objetivo y no subjetivo, es decir, a través de la verdad y no a través del filtro de tus expectativas y creencias, y entonces reelegir, reconocer que lo que elegí tal vez no me gustó y que puedo elegir otra cosa. Y esto es algo maravilloso, justamente el otro día lo entendí de esta forma, que imagínate que son pasteles, ¿no? Entonces, a través de tus decisiones, pensamientos, etcétera, creaste un tipo de pastel. Y entonces pruebas ese pastel y tal vez no te gustó ese pastel. Y el aceptarlo no significa que entonces ya te fregaste y que vas a tener que comer el resto de ese pastel para toda tu vida. Es, ok, perfecto, no me gustó ese pastel, pero entonces no me voy a meter en el drama de que este pastel está terrible y que no me gustó, ok, elijo no seguírmelo comiendo, que es no seguirme enganchando con él, no me meto en el embrollo, es ya lo pruebo de no me gustó, ok, perfecto, no me engancho y a la próxima vez elijo un pastel diferente.
elijo crear un pastel diferente. Y si el próximo pastel tampoco me gusta, no pasa nada. Ya lo probé, ya vi que esto no me gustó, que es justamente la experiencia. Es, ok, a través de la experiencia voy aprendiendo y veo cómo estoy creando. Que ya vi que ponerle al pastel huevos con tocino, pues no quedaba tan bien el pastel. Ok, perfecto. La próxima le voy a poner huevos y vainilla y tal vez sí me guste. O tal vez sí me gustó la combinación de huevos con tocino. ¿Qué sé yo? Pero el punto es ir probando y tú ver viendo qué mezclas vas generando y qué sí te va gustando y qué no. Sí, este es más que nunca el momento de ir a tu espacio divino. En primer lugar, te proporcionará una gran paz de espíritu. De un espíritu sosegado surgen grandes ideas, y dichas ideas pueden construir las soluciones a los mayores problemas que te imagines que vas a tener. En segundo lugar, tu espacio divino es el lugar donde tú te autorrealizas y ese es el propósito, el único propósito de tu alma. Entonces, esto es maravilloso porque justamente cuando estás conectado, cuando estás en tu esencia divina, cuando estás tu ser más elevado, estás creando desde una alta vibración. Por lo tanto, si creas desde una alta vibración, es imposible que no tengas resultados de alta vibración, porque si estás cosechando manzanas, vas a tener manzanas. Pero si yo estoy creando desde la desesperación, es el sufrimiento, entonces evidentemente vas a seguir cosechando y obteniendo resultados que generen más sufrimiento y que generen más de lo mismo. Entonces, si ya no quieres más de lo mismo, es, ok, perfecto, observa lo que está ahí, analízalo, observa dónde está el error, elévate y desde lo elevado, de cuando estés en ese punto más elevado, entonces sí toma decisiones, entonces sí empieza a crear. El tema es que queremos salir rápido de este meollo y lo único que hacemos es crear más de lo mismo. Cuando te hallas en tu espacio divino, sabes y comprendes que todo lo que estás experimentando en este momento es transitorio. Te aseguro que el cielo y la tierra pasarán, pero tú no pasarás. Esta perspectiva eterna te ayudará a ver las cosas en su verdadera dimensión. Puedes definir las condiciones y circunstancias presentes como lo que realmente son, transitorias y temporales. De este modo puedes utilizarlas como herramientas, puesto que de eso se trata, de herramientas transitorias y temporales en la creación de la experiencia presente, ¿no? Entonces, no, las circunstancias, situaciones, todo lo que me pasa no son más que herramientas para reconocer que estoy creando y elegir crear lo mismo o algo diferente. ¿Quién piensas realmente que eres? En relación a la experiencia, llamarla perder el trabajo. ¿Quién piensas que eres? Y lo que quizás viene más al caso, ¿quién piensas que soy yo? ¿Imaginas acaso que se trata de un problema demasiado grande como para que yo pueda resolverlo? ¿Requiere salir de este aprieto un milagro demasiado grande como para que yo pueda realizarlo? Entiendo que puedas pensar que es demasiado grande como para que tú puedas realizarlo, incluso con todas las herramientas que te he dado, pero ¿realmente piensas que lo es para mí? Intelectualmente sé que no es una tarea demasiado grande para Dios, pero emocionalmente supongo que no puedo estar seguro, no tanto de que puedas como de que quieras hacerlo. Ya veo. Entonces es una cuestión de fe. Sí. No pones en cuestión mi capacidad de hacerlo, simplemente dudas de mi deseo. Fíjate, todavía me identifico con esta teología que afirma que en alguna parte puede haber una lección para mí, pero no estoy seguro de que deba tener una solución. Tal vez debo tener el problema. Espérense, ya me confundí. Déjame volver. Fíjate, todavía me identifico en esta teología que afirma que en alguna parte puede haber una lección para mí, pero no estoy seguro de que deba tener una solución. Tal vez debo tener el problema. Quizás se trate de una de esas pruebas de las que mi teología me sigue hablando. Así, me preocupa hasta que este problema pueda no tener solución, que vayas a dejarme colgado. Quizá este sea un buen momento para revisar una vez más cómo interactúas tú y yo, ya que tú crees que se trata de mi deseo y yo te digo que se trata del tuyo. Yo quiero para ti que tú quieras lo que tú quieras para ti, nada y menos y nada más que eso. Yo no llego y juzgo petición tras petición acerca de si debo conceder algo o no. Mi ley es la ley de causa y efecto, no la ley de ya veremos. No hay nada que no puedas tener si decides tenerlo. Te lo habré dado incluso antes de que me lo pidas. ¿Lo crees? No, lo siento. He visto demasiadas oraciones sin respuesta. No lo sientas. Quédate siempre con la verdad.
la verdad de tu experiencia. Lo entiendo, lo respeto y me parece bien. De acuerdo, puesto que no creo que vaya a obtener cualquier cosa que pida, mi vida no ha constituido precisamente un testimonio en ese sentido. En realidad, raramente obtengo lo que pido y cuando lo obtengo me considero un maldito afortunado. He aquí una interesante combinación de palabras. Al parecer tienes dos opciones. En tu vida puedes ser o bien un maldito afortunado o bien un bendito afortunado. Yo preferiría que fueras un bendito afortunado, pero por supuesto nunca interferiré en tus decisiones. Nuevamente, fíjate cómo hace conciencia aquí de las palabras que estás utilizando. Y a veces las pensamos que son como súper coloquiales, ¿no? Y que no tienen peso, pero todo, absolutamente todo lo que dices tiene un peso de decisión. Te lo aseguro, tú siempre obtienes lo que creas y constantemente estás creando. Yo no juzgo las creaciones que tú haces aparecer, simplemente te capacito para que hagas aparecer más y más y más. Si no te gusta lo que acabas de crear, elige otra vez. Mi tarea, en cuanto a Dios, consiste en darte siempre esa oportunidad. Ahora, me dices que no siempre has obtenido lo que querías, pero te diré que siempre has obtenido lo que has provocado. Tu vida es siempre el resultado de tus pensamientos acerca de ella, incluyendo tu pensamiento, obviamente creador, de que rara vez obtienes lo que quieres, ¿no? Entonces aquí te está diciendo claramente, si tú tienes la creencia de que rara vez obtienes lo que quieres, pues entonces estás generando esa afirmación, esa creencia como tu realidad. Entonces, aquí estaría la creencia limitante. Aquí está donde observamos que hay un error. Ahora, en este caso concreto, te ves a ti mismo como víctima de la situación al haber perdido tu trabajo. Pero lo cierto es que ya no querías ese trabajo. Dejaste de levantarte por la mañana con esperanza y empezaste a levantarte con miedo. Dejaste de estar contento con tu trabajo y empezaste a sentir resentimiento. Incluso empezaste a imaginarte haciendo otra cosa. ¿Crees que todo eso no significa nada? No comprendes tu poder, te lo aseguro. Tu vida se desarrolla según tus intenciones sobre ella. Entonces, ¿cuál es tu intención ahora? ¿Tienes la intención de probar tu teoría de que la vida rara vez te da lo que quieres? ¿O de demostrar quién eres realmente y quién soy yo? Me siento desazonado, castigado, desconcentrado. ¿Y de qué te sirve? ¿Por qué no reconoces simplemente la verdad cuando la oyes y acudes a ella? No hay ninguna necesidad de que te recrimines a ti mismo. Sencillamente observa lo que has estado eligiendo y elige de nuevo. Pero ¿por qué siempre estoy tan predispuesto a escoger lo negativo y luego recriminarme a mí mismo por ello? ¿Y qué otra cosa podrías esperar? Desde tus primeros años te han dicho que eres malo. Aceptaste que habías nacido en pecado. Sentiste culpable en una respuesta aprendida. Te han dicho que debes sentirte culpable por cosas que habías hecho antes de que pudieras hacer nada. Te han enseñado a avergonzarte de no haber nacido perfecto. Entonces, fíjate, nuevamente observa qué constantemente, qué procesos de pensamiento estás teniendo. Y dice, pues es que no puedo tener estos pensamientos porque esto es lo que sale naturalmente. Claro, porque ya tienes el hábito, así estás programado. El tema es justamente el observar esa programación, observarlo y reconocer y elegir otra cosa, y que cada vez que me cache diciéndome cosas que no suman, así sea como cosas tan pequeñas como maldición, maldita sea, ¿no? Ya estoy yo diciendo y afirmando, estoy utilizando el poder de mis palabras para crear mi realidad. Entonces observa constantemente nuevamente qué dices, qué piensas y qué haces. Este supuesto estado de imperfección en el que decís que habéis venido a este mundo es lo que vuestros teóricos religiosos tienen en el descaro de llamar pecado original. Es un pecado original, pero no vuestro. Es el primer pecado perpetuado sobre vosotros por un mundo que no sabe nada de Dios desde el momento en que piensa que Dios querría o podría crear algo imperfecto. Algunas de nuestras religiones han elaborado verdaderas teologías en torno a esa equivocación, pues eso es lo que es literalmente una equivocación, puesto que todo aquello que concibo y todo aquello de lo que doy vida es perfecto, un perfecto reflejo de la propia perfección, hecha a imagen y semejanza mía. Sin embargo, con el fin de justificar la idea de un Dios punitivo, nuestras religiones necesitan creer algo por lo que yo tenga que estar enfadado. Así, incluso aquellas personas que llevan una vida ejemplar necesitan ser salvadas de algún modo. Si no necesitan ser salvadas de sí mismas, entonces necesitan ser salvadas de su propia imperfección interior. Así, afirman tales religiones que es mejor que hagáis algo al respecto y rápido o iréis directamente al infierno.
Todo eso, en fin, no puedo hacer nada para aplacar a un Dios extraño, colérico y vengativo, pero sí dar a unas religiones extrañas, coléricas y vengativas. De este modo, las religiones se perpetúan a sí mismas. De este modo, el poder sigue estando concentrado en manos de unos pocos, en lugar de convertirse en una experiencia al alcance de muchos. Por supuesto, constantemente elegís el menor pensamiento, la idea más pequeña, el más minúsculo concepto de vosotros mismos y de vuestro poder, por no hablar del concepto de mí y de mi poder, así os los han enseñado. Dios mío, ¿y cómo puedo contrarrestar esas enseñanzas? Esa es una pregunta, esa es una muy buena pregunta y dirigida a la persona correcta. Puedes contrarrestarlas leyendo y releyendo este libro. Léelo una y otra vez hasta que entiendas cada párrafo, hasta familiarizarte con cada palabra. Cuando puedas citar sus pasajes a otros, cuando puedas traer sus frases a tu mente en tus horas más negras, entonces habrás contrarrestado las enseñanzas. Pero hay todavía muchas cosas que quiero preguntarte. Hay muchas cosas que quiero saber. Claro, empezaste con una lista de preguntas muy larga. Volvemos a ella. Entonces, fíjense, ya para finalizar, esta parte súper importante es, ok, ¿no? ¿Cómo contrarresto todo esto? Es haciéndose a conciencia. Y aquí te dice, puedes leer este libro, pero no solamente este libro. Actualmente tenemos muchísimas herramientas que nos ayudan a expandir la conciencia, a reprogramar nuestra mente. Entonces utiliza todas las herramientas, este libro, lo que sea que esté a tu mano, que te sume, para hacer conciencia y entonces expandirte hacia la verdad, expandirte hacia tu verdadera ser y verdadera esencia. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque, como les comentaba, me tengo que desconectar. Pero rápidamente, antes de irme, no sé si alguien quiere comentar algo, ¿tiene alguna duda o algo similar? ¿No? Bueno, pues entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el siguiente lunes y bueno, nuevamente, si algo quiero que te lleves el día de hoy es justamente hacer conciencia. Hace conciencia de qué estás eligiendo constantemente y a través de qué estoy eligiendo constantemente es qué estás eligiendo a través de tus pensamientos, tus palabras y acciones. Estás eligiendo tu parte más elevada, tu parte más baja. Y cuando elijas tu parte más baja, porque fue de una forma consciente o inconsciente, no importa cómo haya sucedido, no seas dura contigo mismo, porque al ser dura contigo mismo, sigues estando en baja frecuencia, ¿no? Entonces trata simplemente de ser amable contigo, amorosa contigo, y entonces elige algo diferente. Y la próxima vez que hagas algo, elige más. Y a medida que vayas eligiendo cada vez algo más alto, más algo más alto, va a ser mucho más fácil para ti. Pero el punto es empezar y hacer conciencia en cada momento, ¿vale? Que tengan una maravillosa noche. Nos vemos el siguiente lunes. Descansen. Bendiciones. Nos vemos. Bye bye.